Bueno, saludos a todos ustedes. Esta es la tercera vez que he hablado aquí desde que regresé a Pasadena, pero la primera vez para la iglesia. Las otras dos fueron en foros en el colegio. Tuve un pequeño ataque de gripe asiática otra vez. Parece que la pesco cada 7 u 8 años y parece que dura algunas veces 3, 4 o 5 semanas con baja temperatura, resfriado y dolor de garganta. Pero decidí que no me iría otro sábado. Voy a estar aquí y voy a hacer lo mejor que pueda para llevarles hoy un mensaje de todos modos. Y yo creo que Dios me dará las fuerzas para hacerlo. Me gustaría hablar hoy sobre una profecía. Ustedes saben, creo que rara vez pensamos de esta manera, pero la Biblia nos da profecías en 2 o 3 categorías diferentes. Hay una profecía o series de profecías que se encuentran en varios lugares diferentes en la Biblia, probablemente algo basadas en Daniel, especialmente Daniel 2 y Daniel 7, aunque algunos de los otros capítulos de Daniel la llevan, en efecto, el libro entero en un sentido y conectadas con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Ahora, esas profecías conciernen acerca de condiciones en el mundo de Satanás, los gobiernos de este mundo que ahora son reemplazados con el gobierno de Dios, el reino de Dios, el cual, por supuesto, no ha sido establecido aún, pero el gobierno de Dios estaba en la tierra bajo ángeles en aquel tiempo. Solo que hubo una rebelión y los ángeles pecaron, y así leemos de los ángeles que pecaron en segunda de Pedro en el capítulo 2 y versículo 4. Ahora hay otra profecía en el capítulo 12 de Apocalipsis, la cual es una profecía concerniente a la iglesia y especialmente a la iglesia y su relación con Satanás. Hay 2 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. Una es la verdadera iglesia de Dios, una iglesia pequeña, perseguida por Satanás, perseguida por los gobiernos de este mundo, los cuales son gobiernos de Satanás. Después tenemos las profecías. La profecía principal, podrían ustedes decir, del Nuevo Testamento es la profecía de Jesús, la cual encuentran en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Allí está hablando de las condiciones del mundo y de la iglesia y la condición el efecto que la iglesia está teniendo en el mundo, de lo que sucedería en el mundo y aquellos de sus discípulos que estaban en el mundo. Voy a tocar algunas de esas cosas, pero hoy voy a tomar como mi tema algo que jamás he hecho antes, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y en un sentido este abarca el curso entero de la iglesia. Ahora, la iglesia no comenzó en el año 31, como algunas veces erróneamente pensamos. La iglesia del Nuevo Testamento sí se inició entonces, la cual llamamos y pensamos de ella como la iglesia. Pero ustedes encuentran a la congregación de Israel, la cual fue tanto la congregación de Israel como también el reino de Israel. Fue uno de los gobiernos del mundo, uno de los reinos del mundo o naciones, pero fue también una congregación religiosa o espiritual. No fue llamada iglesia, fue llamada congregación, pero las 2 palabras significan exactamente lo mismo. Una asamblea de los llamados a salir, un grupo de personas, y así, en un sentido, la iglesia se inició remontándonos aquí, bajo Israel. Ahora me gustaría comenzar en Mateo en vez de Apocalipsis, el capítulo 13, donde Juan dice... Quiero decir, el capítulo 12. Iremos allí en un momento. Aún tengo un poco de temperatura en mi cabeza. Si se me va la onda, perdónenme, por favor. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Pero cuando ustedes tienen un resfriado y tienen temperatura en el termómetro, temporalmente hasta que se corrige, créanme, no soy un viejo senil, pero temporalmente mi cabeza se pone un poco empañada. El capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol.
Ahora, el libro de Apocalipsis está escrito primariamente en símbolos, lenguaje simbólico, y una mujer simplemente es el símbolo de una iglesia. Así, está hablando de una iglesia, y esta es la congregación de Israel, que también era el reino de Israel, remontándonos a los días de Moisés. Esta mujer, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, simbólico, por supuesto, de las 12 tribus de Israel, aunque a menudo se refiere a las estrellas como ángeles o algunas veces como líderes humanos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. En otras palabras, Cristo iba a nacer de la tribu de Judá del reino del antiguo Israel, aunque Judá se había dividido y se había convertido en un reino separado en los días de Roboam después de la muerte del rey Salomón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, esto se liga con Apocalipsis 13 y también en cierta extensión a Apocalipsis 17, aunque los mismos símbolos no están en el capítulo 17. Pero se está refiriendo a los gobiernos de este mundo bajo Satanás que ustedes encuentran en Daniel 2, Daniel 7 y en Apocalipsis 13 y 17. Por supuesto, ese gran dragón escarlata, como lo veremos a medida que avancemos, es Satanás el diablo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es 1/3 de los ángeles. Las estrellas, otra vez, son un símbolo de los ángeles y algunas veces son usadas como símbolo de líderes o mensajeros humanos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este, por supuesto, es el niño Cristo, nacido de Judá. Jesús vino a los suyos, a la tribu de Judá, al reino de Judá, y los suyos no lo recibieron. Pero Satanás trató de devorarlo a través del rey romano y a través del gobierno romano que estaba en autoridad en Palestina en ese tiempo, tan pronto como Jesús hubiese nacido. Dios tuvo que advertir a José y a María. María fue la madre de Jesús, que huyesen con el niño Cristo a Egipto hasta que el rey Herodes, creo que fue Herodes, ¿no es así?, muriese. Y entonces regresaron. Fueron a Nazaret, en donde Jesús se crió, y falló en ese intento. Otra vez, Satanás trató de devorar a Jesús cuando tenía 30 años de edad, antes que comenzase a predicar, antes que comenzase su ministerio. Pero ella dio a luz a un hombre que va a gobernar a todas las naciones. Así, mucho en la Biblia habla de Jesús como un rey venidero. Las profecías en el libro de Isaías, por ejemplo, en Isaías 9, 6 y 7, hablan de Jesús como rey venidero para gobernar sobre naciones y que su gobierno perduraría para siempre. Esto le fue hablado por el ángel a María antes de que Jesús naciese. Jesús, dijo, había nacido para ser rey, por esa causa vino al mundo. Pero su reino no era de este tiempo, de esta era o de este mundo. Este es el mundo de Satanás, y su reino es el mundo de mañana que pronto amanecerá. Ahora, en este tiempo. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, rápidamente viaja a través del tiempo desde el antiguo Israel, desde el nacimiento de Cristo, del ataque de Satanás, desde el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, llevado por Dios. Todo eso ha sido cubierto en ese pequeño espacio que les he leído. Y la mujer, la iglesia, huyó al desierto. Ahora llegamos a la Edad Media. Parte del tiempo en que la iglesia tuvo que huir, alrededor del año 53 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas, ustedes encuentran que el evangelio ya estaba comenzando a ser suprimido.
Jesús vino a predicar el Evangelio, enseñándolo a sus discípulos, quienes se convirtieron en sus apóstoles originales, los líderes originales de la iglesia. Y la iglesia, por supuesto, siguió esa doctrina y esas enseñanzas. Esto comenzó en el año 31 después de Cristo. Pero para el año 53 después de Cristo, a la iglesia se le sustituyeron sus doctrinas. Estaban viniendo evangelios falsos, primariamente un evangelio acerca del mensajero que trajo el mensaje del evangelio. Ahora vamos a ver precisamente un poco más tarde que Cristo fue el mensajero del nuevo pacto. Él trajo ese mensaje y vino como un mensajero, y ese mensaje era su evangelio. Pero fue otra vez el gobierno, bajo Satanás, el gobierno persiguió a la iglesia. Tenían que reunirse en secreto y ellos finalmente tuvieron que huir a las montañas en la Edad Media. Los waldenses y otras personas como ellos, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Estos son 1260 años. Ahora, esos 1260 años no son sinónimos con los 1260 años de la resurrección del antiguo Imperio Romano. Este fue revivido en 554 como el Sacro Imperio Romano y duró 1260 años hasta el Waterloo de Napoleón, como lo llamamos, en el año 1814 y fue de 1260 años. Pero aparentemente estos son otros 1260 años. De todos modos, esto nos lleva a través de la Edad Media y nos lleva aproximadamente a nuestro tiempo ahora. Así que noten cuántos años son cubiertos en solo unos pocos versículos aquí en este capítulo. Ahora, en este capítulo 12 de Apocalipsis, cubriremos la segunda venida de Cristo. Quiero ahora comenzar a llenar otras profecías con esto y algunas de las otras cosas que no son mencionadas en este lugar. Me gustaría primero mostrarles una cosa acerca de una dualidad de los 1260 días. Hubo dos de ellos y no fueron sinónimos, pero esta huida de la mujer al desierto fue un precursor de la dualidad de profecía. Ustedes podrían decir de la iglesia hoy, esta iglesia, nuestra iglesia, que va a ser tomada en dos alas de una gran águila a un lugar de seguridad, y es tiempo de que veamos esto ahora, y yo noto que algunos de nuestros ministros están comenzando a hablar de esto, y es hora de que volvamos a él. Yo no he dicho mucho acerca de esto por unos 25 años, porque al menos un ministro estaba ridiculizando la idea completa, como mucho de la Biblia fue ridiculizada en ese tiempo. Y otra vez, solo estaba hablando de este tiempo de huir, no huir, sino ser llevados a un lugar de seguridad. Yo creo que está un poquito de tiempo delante de nosotros. Yo estaba en un montón de cosas. Regresando al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y aún antes de la Segunda Guerra Mundial, yo estaba hablando mucho al aire acerca del Día del Señor. Yo pensaba que sería casi inmediatamente. Sí, así, y yo estaba equivocado. Pero ustedes ven que Pedro estaba equivocado y todos los apóstoles originales y el apóstol Pablo estaban equivocados. Ellos pensaban que la venida de Cristo iba a ser inmediatamente en su tiempo, en su generación, hace 1900 años. Así, ellos estaban equivocados, y por supuesto, yo tuve que estar también un poquito equivocado o adelantado a mi tiempo. Y así, no había estado hablando mucho acerca del día del Señor ahora por algunos 25 o 30. No, son más de 35 años o más. Pero es tiempo de regresar ahora a esto porque estamos llegando muy rápidamente a ese tiempo. Esta es una razón por la que he seleccionado este tema para hablar hoy. Quiero que sepan el tiempo en que estamos ahora. ¿En dónde estamos en el tiempo de la profecía como iglesia? Como dije, algunas de las profecías hablan acerca de las condiciones del mundo.
Esta habla de la condición de la iglesia en relación a Satanás. Ahora, en este punto, quiero regresar a Mateo 24 y quiero cubrir los 5 primeros versículos. Mateo 24. Bueno, Jesús estaba hablando a sus discípulos en el templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él estaba hablando del templo, todos los edificios del templo, y éste iba a ser destruido. Ahora, esto sucedió en el lapso de sus vidas. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Él probablemente estaba hablando alrededor del 29 o 30 después de Cristo, o podría haber sido al comienzo del año 31 después de Cristo. Y más tarde, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?». ¿Qué cosas? Él les estaba hablando acerca de la destrucción del templo, pero ahora le hicieron otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, de la era? La razón por la que le hicieron esta pregunta fue porque pensaban que iba a suceder en el lapso de sus vidas, igual que la destrucción del templo sucedió en el lapso de sus vidas. Así, aquí está la respuesta que Jesús les dio. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Muchos vendrán en el nombre de Jesús, diciendo que Jesús es el Cristo. Este es Jesús hablando, y él dijo: «Otros vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo», no diciendo que ellos son el Cristo. Sé que hubo un hombre llamado Krishnamurti, creo que ese era su nombre, traído por una mujer llamada Annie Besant, o algo como esto, de la India, afirmando ser el Cristo, y engañó a muchos. Pienso que un hombre afirmando ser el Cristo caminó en una de nuestras oficinas un día y dijo: «Yo soy Jesucristo». Pero la respuesta fue: «Bueno, si usted es Cristo, no seré capaz de agarrarlo por la nuca y de la parte posterior de los pantalones para echarlo de aquí». Y lo sacaron, y se sacudió las manos y dijo: «No, he decidido que ustedes no son Cristo», y lo echaron de la oficina. O no pienso que en realidad fuese maltratado, estoy exagerando un poquito, pero fue sacado. De todos modos, Jesús les dijo primero lo que sucedería en el lapso de sus vidas, y no les respondió que esa sería la señal de su venida, porque ésta iba a ser más de 1900 años después, hasta un poco más tarde. Así que comenzando les dijo: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Ahora, esto sucedió en su tiempo, el evangelio fue suprimido, otro evangelio fue dado, pero ellos afirmaban ser los ministros de Jesucristo. Satanás afirma ser y es el Dios de este mundo y afirma serlo. Ahora, Jesús no vino a responder la segunda pregunta hasta que llegamos al versículo 14, porque esto no sucedió en el lapso de sus vidas. «Y será predicado este evangelio», el que él estaba predicando, «del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Ahora Jesús estaba predicando el evangelio del reino. Como dije, otro evangelio lo suprimió, lo suplantó. El evangelio del reino no fue predicado por 1900 años. Esto es 100 ciclos de tiempo. Ahora Dios puso el sol, la luna en los cielos en relación a la tierra para marcar ciertos espacios de tiempo. Un día es marcado por una revolución de la Tierra cuando es medida por el Sol, por lo que nos parece la puesta del Sol. En realidad, el Sol no se pone, la Tierra es la que gira. La semana se mide por el sábado de Dios, no por el sol o la luna o la tierra, sino por el sábado de Dios. Pero el mes es medido por la luna, y una revolución, sí, de la luna alrededor de la tierra es un mes lunar, y una revolución de la tierra en torno al sol es un año lunar.
Ahora, esos tres cuerpos, el Sol, la Luna y la Tierra, los cuales marcan el tiempo en precisa o casi precisa conjunción una vez cada 19 años, ahora, esta es otra cosa de la que se han burlado quienes no van con las enseñanzas verdaderas de Cristo y de Dios y de la Biblia. Pero hay un ciclo de tiempo de 19 años, y 19 años es un ciclo de tiempo medido por el Sol, la Luna y la Tierra. Aparentemente, el Evangelio fue suprimido alrededor del año 53 después de Cristo. El Evangelio salió a través de la estación de radio más poderosa de la Tierra, después que había salido de costa a costa en los Estados Unidos por un ciclo de exactamente 19 años, comenzando en 1934, comenzando el primer domingo de enero. Y en la primera semana de enero de 1953, 19 años después, el Evangelio comenzó a salir al mundo. Y esto fue un siglo de ciclos de tiempo, desde el tiempo en que aparentemente fue suprimido de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dios hace las cosas a tiempo y necesitamos despertar a este hecho y darnos cuenta de esto. Quizá deberíamos estar un tiempo mejor del que siempre hemos estado. Ahora vayamos al tiempo. Este Evangelio está yendo al mundo y ha ido a través de la Iglesia, a través del único a quien Dios levantó como líder de esta Iglesia. Este Evangelio ha estado yendo al mundo por primera vez en 1900 años. Y ustedes saben, esta es otra cosa divertida. Hoy es el aniversario de la crucifixión de la muerte de Cristo. Nosotros celebramos esta última noche como un memorial y son 1950 años. En otras palabras, es un siglo de ciclos de tiempo más 50 años exactamente desde el tiempo en que Cristo murió. Dios hace las cosas a tiempo. Muy bien, ahora Apocalipsis 3 y el versículo 1 me gustaría leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerden esto, noten que estos mensajes en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje actual es dado al ángel de la iglesia. Ahora, esta palabra viene de la palabra griega. No sé si ellos la pronuncian ángeles, o ágelos, o ángelos, pero también es traducida en muchos casos como mensajero, hablando de un mensajero humano, como Juan el Bautista, por ejemplo. Puede ser uno u otro, y de cualquier modo no le está hablando solamente a un ángel, está hablando ya sea a la iglesia o a un mensajero humano de la iglesia y líder, o está hablándole a la iglesia como un todo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, que ustedes encontraron en el capítulo 1. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Fui por mí mismo a esa iglesia. Fui a esa iglesia en 1900. Oí por vez primera de ellos en la última parte de 1926 y comienzo de 1927, y ellos estaban espiritualmente muertos, pero tenían el nombre correcto. Aún tenían el nombre Iglesia de Dios. Ellos eran la Iglesia de Dios. Creían en obedecer a Dios al extremo que guardaban el sábado, pero habían perdido mucho, mucho de la verdad. Habían perdido gran parte de ella, ni aun sabían acerca de los sábados anuales, solo sabían de un sábado semanal, no sabían acerca del reino de Dios, no sabían qué era el evangelio verdadero. En vez del verdadero evangelio del reino de Dios, estuvieron predicando lo que llamaban el mensaje del tercer ángel, el cual no es del todo un evangelio, solo algo que es mencionado. Si este es un ángel real u otro mensajero humano, debe ser decidido, pero no obstante, esto es mencionado en Apocalipsis. La mayoría de la gente ni aún lo ha notado allí, pero ellos hicieron un evangelio de este. Ahora llegamos a la siguiente era de la iglesia, porque yo llegué entre ellos y Dios me usó en levantar esta iglesia. Así llegamos ahora al versículo 7.
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es ahora la era de Filadelfia que siguió a la era de Sardis. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Ustedes encontrarán que Pablo explica cómo fue abierta una puerta delante de él para predicar el Evangelio, para ir a otro lugar y predicar el Evangelio. Esta es una puerta que se está abriendo para predicar el Evangelio del reino de Dios, la cual nadie puede cerrar. Ellos trataron de cerrarla, pero no pudieron, porque aunque tienes poca fuerza, y a menudo es traducido, pero tienes poca fuerza. Ustedes tienen muy poquita fuerza, muy poquita fuerza. Mi nombre puede ser Armstrong, pero solo el brazo se supone que es fuerte, y no es tan fuerte como se supone que es. Yo solo lo menciono de pasada. Y no has negado mi nombre. Me gustaría decirles algo, una cosa, una diferencia entre el surgimiento de esta iglesia y las otras iglesias hoy en el mundo. Ustedes toman al líder, al fundador de cualquier iglesia, tome a Wesley, los fundadores de la iglesia metodista, Lutero, el fundador de la iglesia luterana, cualquiera de ellos que ustedes quieran, y pregúnteles de dónde obtuvieron sus enseñanzas, las enseñanzas que enseñan a sus seguidores como doctrinas de su iglesia. ¿Cómo las obtuvieron y de quién las obtuvieron? Y en cada caso las obtuvieron de otros hombres, las obtuvieron de otra gente, no las obtuvieron de Cristo. Pero ¿de dónde lo obtuvieron los apóstoles originales? Lo obtuvieron de Jesucristo en persona. Ahora entiendan esto, Jesucristo en persona es la palabra personal de Dios, Él es la palabra de Dios en persona, pero la Biblia aquí es la palabra de Dios en escrito, y esta es exactamente la misma palabra. Ahora, yo había sido criado y enseñado por hombres de una de esas iglesias protestantes, una iglesia respetada, sí. Cuando fui desafiado, me puse a estudiar y yo estaba tratando de tener mi propio camino y estaba tratando de demostrar precisamente lo opuesto de lo que dice la Biblia. Esto es, yo esperaba que encontraría que era verdad. Yo estaba tratando de demostrar que lo que es recto es lo opuesto a lo que dice la Biblia y llegué a Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y yo dije, bueno, esto no es lo que me han enseñado. Lo que se me había enseñado por los hombres es que la paga del pecado es vida eterna. Por supuesto, es la vida eterna en el infierno de fuego. Esto es un poco diferente del cielo, pero aún sería vida eterna. Ustedes van a vivir para siempre y a quemarse para siempre y nunca se quemarán. Estarían sufriendo y sufriendo y sufriendo cada segundo. Bueno, en tanto que viviesen, vivirían para siempre porque son un alma inmortal. Después leo la última mitad de este versículo y dice que mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esto no puede estar correcto. Yo ya tengo vida eterna, soy un alma inmortal o tengo un alma inmortal, como sea. Esto es lo que yo suponía. Pero ustedes saben, como fui más adelante en la Biblia, encontré otras cosas que no eran lo que había supuesto. Encontré que Jesús dijo, ningún hombre ha ascendido al cielo. Encontré donde, en el primer sermón inspirado en el día de Pentecostés, Pedro dijo, David no ascendió a los cielos y su sepulcro está aquí con nosotros hasta este día. Y David fue un hombre conforme al propio corazón de Dios, y David no ascendió al cielo. Jesús dijo que ningún hombre lo ha hecho. Después busqué alma inmortal y encontré, el alma que pecare, esa morirá. Esto está declarado 2 veces en la Biblia. Después encontré a Jesús hablando a una pareja de almas, Adán y Eva, y en el, veamos, capítulo 2 de Génesis, versículo 7.
Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora lo que el hombre es, formado del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, formado del polvo de la tierra, un alma viviente, no un alma inmortal, así que se convirtió en un alma que salió de la tierra, no espíritu, no vida inmortal, sino algo que salió de la tierra, que tuvo que respirar aire para vivir. Y en otros lugares de la Biblia encontrarán que la sangre es la vida misma. Así, tenemos una existencia química a través de la respiración del aire, la circulación de la sangre, el comer alimentos y el beber agua constantemente, que nos sirven como combustibles. Y esto es lo que nos mantiene andando. Solo es una existencia química temporal. Esta no es vida. No tenemos vida. A Adán se le ofreció vida en el jardín de Edén, pero no la tomó. Todo lo que tenía era una existencia química temporal. Él no tuvo vida. Esto es el por qué ustedes leen en Efesios 2, versículo 1, que la gente en Éfeso había estado muerta en sus delitos y pecados. No habían estado vivos, estaban muertos, pero ahora están vivos al tener el Espíritu Santo de Dios. La gente que no tiene el Espíritu de Dios no tiene vida eterna. Están muriendo cada día que viven. Desde el minuto en que nacieron, desde el segundo en que nacieron, comenzaron a morir. El morir es un largo proceso. Algunas veces toma unas 2 o 3 horas y algunos infantes pequeños mueren al tiempo en que nacen. A algunos les toma 70 años antes de que muera y algunos pocos de nosotros vivimos un poco más que esto, pero no demasiado, pues es una existencia temporal. Ahora la Biblia dice que está señalado que los hombres mueran una vez. Y si en Adán todos mueren, así en Cristo seremos vivificados. Necesitamos recordar estas cosas conforme avanzamos. Bueno, veamos. Ahora él dice que abriría una puerta. Pienso que regresaré a esto en un rato más. No leeré el resto de esto ahora. Me gustaría regresar a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, y me gustaría leer un poco más que el versículo 1 esta vez. Usualmente nos detenemos al final del versículo 1. Ustedes no entienden el verdadero significado si se detienen aquí. He aquí, esta es una profecía. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando? Porque el Señor Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Él es la palabra de Dios, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ahora queremos saber algo acerca de ese templo también. Cristo estaba viniendo a un templo y vino a un templo, ¿no es así? Muy bien. Y el ángel del pacto. Jesús vino como mensajero del nuevo pacto. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. El nuevo pacto es un pacto diferente, basado en mejores promesas, pero la misma ley. A quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia, y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticias al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno de los ejércitos. Ahora lo que quiero preguntarles es, ¿sucedió esto cuando Cristo vino? La respuesta es, no, no fue así. Estas cosas no sucedieron.
Estas son todas las cosas que van a tener lugar cuando Cristo venga la segunda vez. Por lo tanto, está hablando primariamente de la segunda venida de Cristo y no de la primera. Pero recuerden, dije que hay una dualidad. Hay un primer Adán y un segundo Adán. Allí está el antiguo pacto, allí está el nuevo pacto. Allí estuvo el gobierno de Dios, allí va a venir posteriormente el reino de Dios y el gobierno de Dios será restaurado en la tierra. Dios a menudo hace las cosas de manera dual. En efecto, la mayoría de las profecías están cumplidas de esa manera. Regresemos ahora. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y el Señor repentinamente vendrá a su templo. Y esto está hablando acerca de la segunda venida. ¿A qué templo viene? ¿A qué templo viene? ¿Y quién prepara el camino? Ahora leerán en Marcos el capítulo 1, lo leerán en Mateo, y sí, yo creo que está también en Lucas, que Juan el Bautista realmente cumplió esa profecía. Él preparó el camino delante de Cristo, pero esto está hablando en realidad de la segunda venida y no de la primera, y Juan el Bautista preparó precisamente el camino antes de la primera venida. Así está realmente hablando de la segunda venida. Ahora hay otra profecía. Me gustaría leerla aquí en Ageo, el capítulo 2. Aquí estaba Ageo construyendo un templo al cual Cristo vino por primera vez. Juan el Bautista preparó el camino delante de su venida la primera vez. Entendamos algo acerca de la preparación de los templos de la primera y la segunda vez. El templo había sido destruido en Jerusalén. Este es el templo de Salomón. Era tan glorioso. Ustedes saben, y probablemente el edificio más fino jamás construido sobre la tierra. No sé si el de San Pedro en Roma sería considerado ahora el más fino o no. Este es feo y mugroso y sucio, y el templo de Salomón era precisamente resplandeciente con oro brillante y plata y cosas hermosas. Era muy, muy bello. Por supuesto, la Basílica de San Pedro en Roma es hermosa, pero es sucia. Mas en Zacarías 4, versículos 6 y 9. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra del eterno Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el eterno de los ejércitos. Él está hablando del tipo, del precursor, de uno que tendría muy poca fuerza o muy poco poder o espíritu. Ustedes no pueden hacerlo con su propio poder. Ustedes no tienen que conseguirlo. Usted es un ser humano. Usted lo hace por el espíritu y el poder del Dios viviente. Hermanos, yo no construí este edificio aquí. Aunque yo tuve que ver con esto, yo no construí este campus. Lo hizo Jesucristo, pero Él me usó para hacerlo. Y yo tuve algo que ver con diseñar casi cada pulgada de este campus, y yo supe que Dios me había mostrado que Él quería que fuese hermoso. Hemos ganado 3 veces el premio por ser el campus más hermoso, el más ajardinado, el de mejor mantenimiento de los Estados Unidos de América. El campus de Dios debe ser así, y lo es. Y yo digo, alabado sea Dios. No alguno de los seres humanos. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Yo no lo hice, Cristo lo hizo. Para Él es todo el crédito y la gloria. Ha sido hecho por fe, ha sido hecho por el poder del Espíritu de Dios. Démonos cuenta de esto. He notado en esta obra que cuando algunos hombres avanzan a ciertas posiciones altas, quieren escalar un poco más alto en la obra. Quieren un poco mejor salario. No es siempre un salario más grande lo que quieren. A menudo es un poco más de poder. Quieren el poder y Dios no se los da, y muchos de ellos están fuera en el mundo, fuera en el frío mundo, yendo a ninguna parte. Son precisamente como ese hombre en tiempos de Moisés. ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre?
Coré y el pueblo que con él. Moisés le dijo: Coré, tú tuviste una alta posición, estuviste arriba con mucha autoridad, pero esto no es suficiente para ti. Tú querías más autoridad, Tú estabas pensando en ti mismo y tu cargo y qué tanta posición podrías conseguir. ¿Qué hizo Dios? Moisés no lo hizo. Dios solo dejó que la tierra cayese debajo de él y se hundieron y la tierra se los tragó y los cubrió y fueron enterrados vivos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Bueno, hoy están aquellos que hacen y están llegando a nada. Aquellos que se glorifican a sí mismos y quieren poder para ellos mismos. Dios no les da el poder, Él no se los da. Hay otro versículo que me gustaría leer aquí, el versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Ahora, esta era un tipo de la casa o el templo al cual Cristo vendrá, y sus manos la acabarán, y conocerás que el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros. Sí, esto, si él fue un tipo, yo espero que el único que es el tipo terminará la obra y la mantendrá viva. Así, regreso a Isaías 40, a los últimos 3 o 4 versículos allí, y encuentro que Dios renueva nuestra juventud como las águilas, y cómo Dios puede aún traernos de regreso de la muerte, como me trajo de regreso de la muerte, porque yo morí y fui traído de regreso. Ahora, ¿qué acerca del templo? Me gustaría pasar a algo que no tengo aquí marcado. No pretendía esto, pero quiero pasar a esto, a Efesios. Efesios, el capítulo 2, y unas cuantas palabras allí. Así que, esta es la iglesia de Éfeso, y sería lo mismo para la iglesia de Dios en todos lados en este día, o de hoy, o de cualquier tiempo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ellos habían sido gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, si ellos son ciudadanos, esto habla de su ciudadanía en una nación. Ellos ya no más son extranjeros, son también la familia de Dios, y ahora Él está hablando de la familia, así que están en una relación familiar con la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él está hablando ahora de ellos siendo un edificio, en quien todo el edificio, esta es la iglesia es un edificio, bien coordinado, va creciendo para ¿un qué? Un templo santo en el Señor. Este es el templo al cual Cristo está viniendo. Alguna gente ha argumentado acerca de que los judíos van a destruir el domo de la roca que los árabes tienen en Jerusalén, estando en el mismo sitio en que alguna vez estuvo el templo de Salomón y el templo al cual vino Cristo la primera vez. ¿Y van a construir los judíos un templo para que Él venga? ¡Oh, no! El templo del que está hablando es un templo espiritual. Ahora alguien va a preparar el camino para su venida. Juan el Bautista preparó el camino para su primera venida. Juan el Bautista fue una voz clamando en el desierto físico del río Jordán y estaba preparando el camino para que un Jesús físico viniese en carne humana, y él estaba viniendo a un templo físico construido de piedra que Zorobabel construyó. Ahora, precisamente como Juan el Bautista pudo haber sido un tipo, así Zorobabel fue un tipo de alguien que construiría el segundo templo. Esto es el que Cristo usaría en el edificio, porque actualmente es Dios quien está haciendo todas esas cosas de todos modos. Ahora Dios está haciendo esto a través de Cristo, y Cristo las hace a través del Espíritu Santo. Pero Él vino la primera vez a un templo físico y un Judá físico, humano, y Él vino anunciando esto, que Él traería acerca del reino de Dios,
pero que estaba a más de 1900 años en el futuro. Era el tipo de alguien clamando en el desierto espiritual de confusión religiosa de este siglo XX. Del Cristo espiritual viniendo en poder y gloria, no como un Jesús físico, sino Jesús, el Dios, en poder y gloria a su templo espiritual que se juntará con él en el aire, en las nubes. Los muertos en Cristo de ese templo se levantarán primero. Nosotros, quienes estemos vivos y que quedemos, seremos cambiados instantáneamente de mortales a inmortales y nos elevaremos para juntarnos con Él como su pueblo inmortal. Un templo más glorioso que el de Salomón, un templo espiritual, eso es lo que seremos. Sus rostros no serán del color que ahora son, pálidos o del color que sean. Sus rostros serán como el brillo del sol mismo, brillando con toda su fuerza. Sus ojos serán como llamas de fuego. Ustedes serán espirituales, estarán compuestos de espíritu, tendrán vida y no estarán muertos. Tendrán vida, tendrán el tipo de vida en que jamás podrán morir. Tendrán el tipo de vida en que jamás serán infelices. Tendrán siempre alegría y felicidad. Siempre querrán ayudar a otros y harán lo bueno como Dios lo dice. Él viene esta vez para establecer el reino de Dios, el cual es un reino espiritual que es la casa de Dios, la familia de Dios, que restaurará el gobierno de Dios en esta tierra y quitará a Satanás el diablo. Esto es lo que va a suceder. Ahora vamos a rastrear aquí la historia de la iglesia y su relación con Satanás el diablo y algunas de estas cosas. Quiero poner esta historia sobre ustedes. Así que ahora regresemos a Apocalipsis 12 una vez más y versículos. Comenzando con el versículo 7. Ahora vayamos a nuestro tiempo presente aquí. Esta iglesia ha sido levantada por uno a quien Dios enseñó a través de la palabra de Dios impresa. El único que fue enseñado por la palabra impresa, como los apóstoles originales fueron enseñados por la palabra personal, exactamente las mismas palabras. Díganme de otro líder religioso en el mundo que haya tenido su religión de esta manera y que la haya dado a la iglesia entera de esta manera. No hay uno. Esta es la única iglesia que ha sido construida de esta manera, hermanos. Ustedes son los únicos que han tenido este precioso conocimiento y mucho de ese conocimiento se había perdido a través de la Edad Media y Dios lo ha restaurado. Ustedes tienen conocimiento que la iglesia no tuvo hace 100 años, 200, 300, 500, 700 años atrás. Ustedes son privilegiados por tener ese maravilloso conocimiento. ¿Lo aprecian? ¿Lo valoran? ¿Se dan cuenta de cuán precioso es? Es tiempo de que despertemos y nos demos cuenta. Muy bien, comencemos ahora con el versículo 7. He leído los primeros 6 versículos aquí en Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero, no aparte del mundo, a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, esto está cerca en el tiempo, a la venida de Cristo, porque el versículo siguiente dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. La salvación viene a la segunda venida de Cristo y el reino de Dios, así que esto es previo, justo antes. Ahora pueden ser tanto como 10, 15 o 30 años antes, pero es cerca, considerando el tiempo de miles de años que las cosas han caminado aquí en la tierra. En 1950 años para la iglesia misma comparativamente es un tiempo corto,
pero fue lanzado fuera el gran dragón. Esperen ahora un minuto. Esta guerra en el cielo, Miguel la ganó. Otra vez hay dualidad. Ustedes leen regresando en Isaías 14, de cómo el arcángel Lucifer había sido puesto sobre un trono en esta tierra, y dijo, exaltaré mi trono sobre las estrellas del cielo, ascenderé, y él iba a derrocar a Dios en su trono y a tomar el universo entero. Ustedes leen también de él en Ezequiel 28, donde él era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que en él se halló iniquidad. El gran arcángel Lucifer se convirtió en Satanás el diablo. Trató de subir al cielo con sus ángeles y quitar a Dios de su trono. Lucifer fue arrojado. Hay una dualidad. Esto sucedió otra vez y yo pienso que ha sucedido recientemente en nuestro tiempo. Ahora, la Biblia no nos dice cuándo. Tenemos que juzgar por lo que ha sucedido, por los frutos que ustedes saben. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Qué ha sucedido? El poder perseguidor siempre fueron los gobiernos de este mundo, los gobiernos de Satanás. Satanás persigue a través de su gobierno los gobiernos mundiales, los reinos del mundo, las leyes del mundo. Todos son planeados por Satanás el diablo. Es tiempo que un montón de gente empiece a despertar a este hecho, porque ellos exaltan los gobiernos de este mundo, las cortes de este mundo. La Biblia habla del juez injusto. Cuando se llega a los jueces en las cortes de este mundo, allí no hay justicia. Y deberíamos haberlo aprendido en un reciente juicio donde el gobierno trató de derrocar y hacerse cargo de esta iglesia y no tuvo éxito. Y no tendrán éxito porque esta es la iglesia del Dios viviente. Y Dios protegió a su iglesia y la preservó, y él dijo que las puertas del sepulcro jamás prevalecerían en su contra, y esta es la única iglesia de la que Jesús estaba hablando en este tiempo. Vayamos ahora aquí otra vez en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando la gente comience a acusar a los hermanos, estarán haciendo la obra de Satanás, y yo he oído mucho de esto en los últimos 3 o 4 meses. Acusando al pueblo y a los líderes de Dios. Satanás es el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es lo que él estaba haciendo arriba en el cielo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No creo que esto esté hablando del tiempo de un martirio. Esto está aún por venir, pero pienso que nuestra gente no amó sus vidas hasta la muerte cuando llenaron este auditorio y el salón de administración y los otros edificios para que los oficiales del gobierno no pudiesen tomarlos, y ustedes estaban teniendo servicios religiosos, así que se espantaron de entrar y perturbar un servicio religioso. Dios estuvo con nosotros y también el poder de Dios. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que tiene un corto tiempo? Jesús dijo que cuando este evangelio del reino fuese proclamado al mundo, entonces el fin vendría. Satanás sabe que el evangelio ha estado saliendo. Él sabe que tiene un corto tiempo. Mucha gente no sabe esto. Yo me pregunto si sabemos esto en la iglesia de Dios. Es tiempo de que lo sepamos. Él sabe que tiene un tiempo corto. Y cuando vio el dragón, que es el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
y estos somos nosotros, y él ha estado persiguiéndonos y continuará persiguiéndonos. Satanás está en esto y vamos a ser perseguidos desde ahora hasta que Cristo venga y quita a Satanás. Así que prepárense para esto, hermanos, y si esto no lo golpea, quizá usted no pertenezca a Cristo tanto como usted piensa. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Cuando esta persecución venga con toda su fuerza, aún no ha venido, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Dios tiene un lugar y hay un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo será de 3 años y medio. Ahora el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son 1260 días, y al final del tiempo, cuando ustedes lleguen a este tiempo del fin, un día es un día siendo cumplido. Pero antes de esto, remontándonos a la historia en Números y en el Antiguo Testamento, ustedes encuentran la clave para esto. Todo esto está explicado. No puedo ir ahora allí, pero espero que ustedes lo lean en mucha de nuestra literatura u oigan de esto. Lo he predicado y entiendan así todo esto. De todos modos, ella es delante de la serpiente. Este capítulo 12 está mostrándonos la historia de la iglesia. Esta es la historia futura del tiempo de Cristo en relación al diablo, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, no la mujer, que el dragón había echado de su boca. Ahora, esto deja un versículo al que vendré después. Ahora, quiero llenar en unos otros pocos versículos en este punto. A continuación, voy a regresar a Mateo 24, precisamente ahora. Este es el resultado de la ira de Satanás, y muy pronto llegaremos a esto. Mateo 24 y versículos 21 y 22. Ahora, esto vendrá muy pronto. Estamos casi en ese tiempo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Con vida. Está hablando de que la humanidad quede viva, no de salvación espiritual en este caso. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es la gran tribulación, y esta iglesia va a ser llevada a un lugar de seguridad por los 3 años y medio de la gran tribulación. Ahora, en este punto, me gustaría regresar a una profecía en el Antiguo Testamento, otra vez en Joel 2 y versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ahora, esto es antes del día del Señor. Ahora quiero mostrarles aquí en el versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, justo después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero esto será antes del día del Señor. Así vean, primero viene la gran tribulación, después las señales en el sol, la luna y las estrellas, y después el día del Señor. Y Cristo viene en el día del Señor, o muy pronto después de que éste comience, y no sé si es unos pocos días, unas pocas semanas, o unos pocos meses. Yo no lo sé. No pienso que sean unos pocos años, pero Dios no nos da el tiempo, así que yo no lo sé y ustedes no lo saben. Regresemos ahora a Apocalipsis 6 esta vez. Apocalipsis 6. Quiero mostrarles acerca del sol y la luna que se ponen negros, comenzando con el versículo 12 en Apocalipsis 6.
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Ahora, este sigue a la gran tribulación, que es el quinto sello en el capítulo de Apocalipsis, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Yo pienso que esto significa que tiene que haber una lluvia de meteoritos, no estrellas que son más grandes que nuestro Sol, por supuesto. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque ellos ven esto en el cielo y se van a asustar como jamás han sido asustados en sus vidas. Van a querer morir y buscarán la muerte, y ésta no llegará. Porque el gran día de su ira, de la ira de Dios, ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En realidad, la gran tribulación es ocasionada por la ira de Satanás, pero el día del Señor vendrá sobre nosotros como resultado de la ira de Dios sobre Satanás y el pueblo que está siguiendo su camino. Ahora me gustaría mencionar solo un poquito acerca del capítulo 7 de Apocalipsis aquí. Después de esto, vi a los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después aparecen los 144,000 y otra gran multitud innumerable de todas las naciones. Ahora, cuando ellos preguntan ¿quiénes son?, es la gente que llega a Cristo saliendo de la gran tribulación, una gran, no resurrección, sino una gran conversión de gente va a suceder como resultado de, o durante la gran tribulación. Mucha gente ha oído nuestro mensaje, millones lo han oído de quienes no sabemos, créanme. No han puesto mucha atención ahora a ese mensaje, pero cuando sucedan estas cosas dirán: era verdad lo que oímos. Lo han oído en la televisión, lo han oído en el radio, lo han leído en la pura verdad. Millones de copias de la pura verdad salen ahora cada mes, más de 2 millones, y yo espero que muy pronto tengamos otra vez 3 millones. Estamos llegando a millones de personas y pienso que no nos damos cuenta de esto. No oímos de todos esos millones, solo oímos de aquellos que están un poquito interesados. Muchos de ellos lo entienden, ellos dicen: oh sí, y se van y no le ponen mucha atención, pero créanme, van a poner atención cuando venga la gran tribulación. Ahora vamos a un tiempo de problemas que el mundo nunca ha tenido antes, pero las cosas van a ser mucho peores. Esto es un anticipo. Ustedes pueden decir de la gran tribulación de la que estamos hablando ahora. Ahora los 144,000, la gran multitud innumerable, serán de la iglesia de la Odisea, que es la que sigue a esta iglesia. La iglesia de la Odisea no ha aparecido. ¿Quieren saber acerca de ella? Bueno, esto es, saldrá de la gran tribulación. Ustedes encuentran la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 y otra vez en Mateo 25. La iglesia de la Odisea, ellos son tibios, solamente tienen la mitad del Espíritu Santo. Pero ahora me gustaría que noten en Mateo 25 solo un momento. Aquí está algo a lo que se le puede dedicar un montón de tiempo para estudiarlo. Mateo 25, comenzando con el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ahora, aquí está hablando de quienes están en esta iglesia y las 10 vírgenes. Esto se liga con las 10 minas y también con los 10. La parábola que sigue a esta, la parábola de los talentos, eran 10, ¿no es así? Pero las minas eran 10 y su resultado.
están hablando acerca de la iglesia en este tiempo antes de que Cristo venga. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esta es la iglesia, una era completa de la iglesia, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. A ellos se les dijo de la segunda venida de Cristo hace más de 1900 años. Ahora sus lámparas son simbólicas. Como les dije, Apocalipsis es simbólico. Tu palabra es lámpara a mis pies, dice la Biblia. Las lámparas son entonces la Biblia. Ahora esas eran personas que amaban la Biblia. En aquellos días no tenían Biblias para tomar, en los días de Cristo, pero ellos tomaron la palabra de Dios que habían oído proclamar, pero no tenían aceite, el Espíritu Santo. Ahora quiero que noten algo aquí. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, no en las lámparas, juntamente con sus lámparas. Ahora la lámpara es la Biblia, la lámpara es la palabra de Dios, pero las vasijas en que tomaron el aceite era la persona y en su mente, y ustedes no pueden entender la Biblia sin el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo, y las que eran insensatas no tenían el Espíritu Santo. Tenían la palabra, pero no la podían entender correctamente porque no tenían el Espíritu Santo. Y a la medianoche, ahora, esta es la manera en que ha sido por 1900 años, pero ahora vayamos a nuestro tiempo. Ellas pensaron que Cristo iba a venir precisamente entonces, en sus días. Pablo así lo pensó, Pedro lo pensó así. Él no vino entonces, pero ustedes saben. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cristo no vino tan pronto como pensaban. La iglesia entera cabeceó y se durmió, y en ese cabeceo y sueño perdieron de vista la segunda venida de Cristo. Lo olvidaron, y la segunda venida de Cristo no fue proclamada a través de la Edad Media. La segunda venida de Cristo. Hubo una dualidad allí, y lo primero empezó con el movimiento de William Miller en 1843 o justo antes de 1843. Y él se imaginó que Cristo iba a venir en 1843 en una cierta fecha. Yo olvidé la fecha. Ustedes pueden investigarla y mirarla, si ustedes quieren entenderlo. Él no vino en esa fecha, y así un montón de personas fueron terriblemente desanimadas. Él trató de poner la fecha. Ustedes, por supuesto, no pueden hacerlo. Pero un montón de personas siguió a una mujer, la señora Helena G. White, y esto desarrolló en lo que se convirtió. Y ellos eran gente de la Iglesia de Dios por un momento, pero tuvieron entonces una reunión alrededor de 1860 y cambiaron su nombre a Adventistas del Séptimo Día. Pero también proclamaban la segunda venida de Cristo, pero se equivocaron en todo. Cristo solo va a venir a reunirse con nosotros cuando ascendamos al cielo, cuando dice la Biblia que nos vamos a reunir con Él en las nubes cuando venga la tierra. Así que inventaron su doctrina del juicio investigador en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tienen sus doctrinas de los 2300 días y el espíritu de profecía y algunas de sus doctrinas particulares de los adventistas del Séptimo Día. Así tiraron todo y adoptaron el nombre de Adventistas del Séptimo Día. La Iglesia de Dios siguió adelante. Su sede se movió de un lugar en Iowa a Stanberry, Missouri, por el tiempo en que estuve entre ellos remontándonos a 1926 y 27. Ahora regresemos a nuestro tiempo, pero la gente no lo creyó y no tuvieron la verdad acerca de esto, o el propósito de la venida de Cristo, o a qué venía, o algo de esto. Esto no era el Evangelio. Pero y a la medianoche se oyó un clamor. Pienso que como ellos lo esperaban alrededor de las 7 o las 8 y se fueron a dormir.
Ustedes lo saben, me hace pensar de cuando yo estaba en una iglesia para ver irse al viejo siglo y recibir al nuevo siglo. Yo tenía 7 años y medio. 1899 se iba y entraba el año 1900. Yo era un niño pequeño de 7 años y medio de edad y me sentaron allí en la iglesia hasta la medianoche. No había un programa, no había música, no había oradores, nada. Yo quería darme la vuelta e irme a dormir como esas vírgenes. Mis padres no me dejarían. Mi padre me daría un golpe en el costado de la cabeza una vez mientras me diría «Despierta, hijo», y yo trataría de despertar, pero era muy difícil. Pero esas vírgenes estaban durmiendo y perdieron mucho del Evangelio. Y a la medianoche se oyó un clamor. Una voz inició un clamor ahora en el desierto espiritual del siglo XX. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Ahora, como dije, allí hubo un 1-2, un disparo 1-2, tipo y antitipo, o como quieran llamarlo, y William Miller dio una probadita de algo alrededor de 1843 o justo antes de aquel tiempo, pero lo hemos estado proclamando y la gente no ha puesto demasiada atención a esto, pero aún así hay miles hoy en la Iglesia de Dios, y esta es la Iglesia de Dios universal, y estamos en todo el mundo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto es, comenzaron a soplar el polvo a sus Biblias y mirando un poquito en estas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». O se están apagando, como lo ponen en algunas traducciones. Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más a los que venden y comprad para vosotras mismas». Ustedes saben lo que es tener que comprar el Espíritu Santo cuando se detienen y piensan en esto. Ustedes tienen que dar, no dinero, no tienen que dar dinero, tienen que darse ustedes mismos, tienen que entregar su propio camino de vida, tienen que arrepentirse y tienen que comenzar a creer y tienen que entregarse ustedes mismos a Dios, y esta es la manera de recibir el Espíritu Santo. Yo estaba escribiendo algo esta mañana. No tomaré tiempo para esto. ¿Cómo la gente es poseída por demonios y cómo obtienen el Espíritu de Dios? Hay bastante diferencia, un gran contraste entre estas dos, pero no iré a esto ahora. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, la segunda venida de Cristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo, «De cierto os digo que no os conozco». Cuando no tuvieron el Espíritu Santo, no tuvieron la vida de Dios, y él no las conoce. Esto me pone a pensar que hay un montón que entienden parte de la Biblia, pero ellos jamás recibieron el Espíritu de Dios. Solo creer ciertas partes de la Biblia no los salva, hermanos. El Espíritu de Dios es un espíritu diferente, una actitud diferente de llegar a ustedes. Esto no los posee como un demonio puede poseerlos, sino que les abre la mente para entender y comprender la Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios les guiará en el camino y les mostrará el camino y dirá, «Este es el camino, anden en él», y la cuestión es si lo harán o no. Bueno, en aquel tiempo, regresemos ahora en Mateo 24, solamente a un versículo allí. Oh, tengo tantas escrituras aquí que me pierdo tratando de pasar de una a otra. Mateo 24 y versículo 30. Leí el versículo 29 hace un rato y... Esperen un minuto, estoy en el capítulo equivocado. Entonces aparecerá, después de las señales del sol y la luna y las estrellas que leí en el versículo 29, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esta será la segunda venida de Cristo.
Ahora regresemos para terminar Apocalipsis 12, en el versículo final, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, esta es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia. El remanente es la última parte, la etiqueta al final de un rollo de tela que ustedes pueden comprar en una tienda, y este remanente es la iglesia de la Odisea. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchos de ellos serán los que guarden los mandamientos, pero no tendrán el Espíritu de Dios. Este es un espíritu y una actitud. Tenemos que tener la vida de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, en Apocalipsis 11 y versículo 15, finalmente para completar esto. Apocalipsis 11 y versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo, esto es, todos los gobiernos de esta tierra, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y entonces vayan a los capítulos 19 y 20, y allí encontrarán a Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después, en el capítulo 20, se ve cómo Satanás es quitado y los santos gobernarán con Cristo en el reino de Dios. Y así, esto completará la historia de la iglesia a la venida de Cristo, como está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y otras escrituras que he usado para llenar pequeñas porciones en el Inter. Estamos en este momento, pienso, en el tiempo justo después de esa guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles peleando contra Satanás el diablo y sus demonios. Y el diablo ha descendido y está lleno de ira. Aún no ha llegado la persecución final. Aún no estamos en la gran tribulación, pero está por suceder. Estamos muy cerca de esta. Ya no queda mucho tiempo. Yo pienso que era necesario hablarles de esto. Pude haber dicho hoy algunas cosas acerca de los días santos anuales y de los festivales de Dios, pero voy a esperar que Dios me dé la fuerza para regresar y hablarles mañana en la tarde. Reservaré esto para mañana. Pero pienso que ustedes necesitaban este mensaje hoy. Ustedes necesitan saber en dónde estamos y qué está sucediendo. Necesitamos recordar cómo esta iglesia ha sido resucitada y cómo ha sido restaurado el conocimiento de Dios que se había perdido mientras la iglesia cabeceó y se durmió a través de la Edad Media. Perdieron tanto el conocimiento de Dios. Este ha sido restaurado. ¿Pueden darse cuenta de esto, hermanos? Ahora, esta noche es la noche de ser muy recordada y es también un memorial de los israelitas saliendo de Egipto como nosotros salimos del pecado. Anoche tuvimos un memorial de la muerte de Cristo. Vamos a recordar estas cosas. Hubo algo que se dijo en el servicio de la mañana acerca de recordar estas cosas y por qué debemos... ¿Por qué debemos observar y recordar la cena que tendremos esta noche? Llegamos a tenerla con grupos pequeños. Todos trataremos de comer a la vez, y este es un grupo demasiado grande para comer todos juntos y no se puede comer muy bien. Voy a tener un grupo en mi casa y presumo que todos tendrán grupos y debemos recordar estas cosas. Debemos recordar a Cristo y su muerte, como lo hicimos anoche, un memorial por su muerte. Debemos recordar cómo esta iglesia no es solo justamente otra iglesia, es algo especial que Dios ha levantado. Dios me reveló la verdad, y si hay alguna razón por la que Él me escogió, solo hay una. No es por mi justicia, no es a causa de algunas habilidades o poderes míos. He conocido veintenas y veintenas de hombres con mejores mentes que la mía, mejores personalidades, mejores apariencias, más liderazgo, diría más de lo que ustedes piensan humanamente, pero Dios no los llamó ni los usó. ¿Por qué? ¿Por qué escogió a alguien inferior como yo? Porque yo estaba dispuesto a creerle a Dios.
Adán y Eva no le creyeron. Jesucristo habló a miles que no le creyeron. Solo 120 aún creyeron en él después de que Cristo había hablado por 3 años y medio a múltiples miles de personas. Pero yo le creí y no he comprometido dicha creencia ni una jota y he estado trabajando duro los últimos 2 años y medio para regresar a esta iglesia al carril después de que otros le estaban sacando del carril. Yo no pienso que estemos un 100% de regreso al carril. Yo no pienso que hayamos sacado ya toda la levadura, pero se va a sacar, créanme, la vamos a sacar. No seamos parte de aquellas vírgenes que no tenían aceite alguno en sus lámparas. Si tienen alguna duda en sus mentes, comiencen a ayunar y orar, pídanle a Dios que les dé de su espíritu, pero su espíritu solo abrirá sus mentes a entender su palabra, y ustedes tendrán que seguirla. El Espíritu Santo no va a jalarlos, no los va a empujar, no los va a obligar, les mostrará el camino. Tendrán que comenzar a querer a caminar en él por su propio poder y tendrán que pedirle a Dios poder extra y ayuda. Hermanos, estamos en los últimos días y necesitamos asegurarnos de que estamos listos. Y yo espero que todos ustedes lo tomen seriamente. Las cosas en este mundo carecen de importancia a partir de ahora en absoluto. Olvídense de esas cosas. Yo acostumbraba ir a ver los juegos de básquetbol de los Lakers. Ya no he tenido tiempo para esto. Estoy tratando de aprender a olvidar cosas de este tipo.